ojos quedaban a veces muy retraídos, que había que hacer cirugías progresivas para reparar. A Dios gracias no vemos más eso ahora y ojalá no veamos más, toda vez que seamos cuidadosos. Pero tenemos que saber que existe. Es más, así como la leishmaniasis, que ya creíamos que teníamos vencido, y ahora se ve la leishmaniasis visceral en perros sobre todo y transmite a humanos, no queremos que volvamos a ver paracoccidiomicosis en gente y que nos destruya mucho. Entonces es la razón por la cual ustedes tienen que saber paracoccidiomicosis, por lo menos las bases, cómo diagnosticar, y el tratamiento que es muy fácil. Es muy fácil, muy sencillo y todo tenemos que aprender a hacer. ¿Hubo algunos cambios últimamente con esta nuevas medidas que se toma a partir de hoy para ustedes? No sé, o sea, de mi grupo tenemos práctica a las 19. Ya. Y posiblemente vamos a adelantar a la tarde, por ahí, porque hasta las 8 nomás ya. Sí. A las 19 era. No, ya habrá que adelantar entonces eso. Porque nosotros también, yo le pregunté al doctor, al profesor David, me dijo, no, las prácticas no suspendemos, así que yo tengo los jueves prácticas, yo tengo en la mañana con los estudiantes. Y pienso que vale la pena porque aunque no toquemos muchos enfermos, el estar juntos, el estar compartiendo, el transmitir los conocimientos siempre es muy útil. Y bueno, vamos a tratar de ir vacunándonos y perder un poco el miedo a los enfermos también, porque todo eso es parte de esta pandemia que bueno, ustedes tienen que aprender de esto que es algo universal. No es solamente, acá constantemente escucho que dicen, el gobierno no ve las vacunas, no ve las vacunas. Tengo colegas en Francia con los que me comunico, ellos también tienen problemas. Recién esta semana, a partir de ayer, comenzó a vacunar a la gente de 65 años, por debajo de 65 años, o sea, 60 a 65, porque no disponían vacunas. En Italia todavía no están llegando a eso. En Inglaterra no están llegando todavía a eso tampoco, conste que ellos son fabricantes de vacunas. Entonces, no es tan fácil conseguir vacunas y menos para un país como el nuestro que no está produciendo. Ojalá produzcamos. Ya a ustedes les va a tocar eso. Ustedes ya van a producir mejores cosas y van a ver la medicina más evolucionada. Ya ven una medicina más nueva ustedes. Y ya van a ser ustedes artífices de la medicina más moderna, de la medicina digital, de la que ya ustedes están muy imbuidos y ya la medicina del siglo XXIII, del tercer milenio, ya van a ustedes, del tercer milenio ya están. Y seguro que van a ir mejorando. Esta pandemia vamos a vencerla también. Ya estamos en camino, por así decir. A ver cuánto estamos, vamos a ver si... ya podemos comenzar, a ver si estamos en número suficiente ya. Bueno, falta un minuto, así que vamos a darle un minuto a los que están conectándose y comenzamos. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a dar una de las enfermedades crónicas en aparato respiratorio, enfermedades crónicas en general, porque no solamente el aparato respiratorio, es una enfermedad que afecta a todo el organismo también, pero que su mayor afectación es la parte orofaringea, la parte de epiglotis, de úvula, toda esa zona ha sido alterada, destruida, y aparte la parte de pulmón, y que es una enfermedad un poco especial porque afecta sobre todo a los varones. Las mujeres se considera que tienen un porcentaje muy bajo de mujeres que son afectadas por ello. En la literatura mundial dicen un 12%, otros dicen menos. De todas formas,
en la casuística que se tiene en el país, que es alrededor de 130 casos, 140 casos, tenemos apenas un caso bien comprobado y un segundo caso que, bueno, fue visto no hace mucho, pero que no está muy bien comprobado. Pero de todas formas, afecta más a varones que a mujeres. Está ligado mucho a la tierra, a la agricultura. Entonces, normalmente cuando vemos sospechamos la parasitomicosis, preguntamos y tenemos muy en cuenta la actividad laboral del paciente o por dónde estuvo el paciente deambulando o viviendo. Entonces, de allí es la cuestión. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Bueno, entonces continuamos. Es una enfermedad micológica. El hongo fue descubierto en el siglo pasado, a comienzos del siglo pasado, y se llama Parasitoides brasiliensis, el que ha afectado, o blastomicosis sudamericana también, que es otro nombre que se le da. Entonces, sobre todo fue muy estudiado en Brasil y afecta todo el continente o gran parte del continente americano. Tenemos desde México hasta la Patagonia, que es al sur de la Argentina. Toda esta zona tropical y subtropical y hasta templada, si se quiere, porque la zona de Argentina ya es templada, está afectada por Parasitoides micosis, o sea, por el Parasitoides brasiliensis o la blastomicosis sudamericana. Es un hongo que tiene una forma muy particular. No quiere correr. Vamos, ahí está. Entonces, nosotros necesitamos saber la epidemiología, justamente esto que estamos hablando, de qué zona afecta, y la patogenia es que cómo ingresa en el cuerpo para hacer la enfermedad. Y este hongo ingresa en el cuerpo humano a través de la piel, a través de la mucosa, y la mucosa los orificios naturales. ¿Cuáles son los orificios naturales? Nariz, boca, ojos, región anal, región genital, sobre todo las mujeres. Todas esas zonas de aberturas naturales es lo que le agrada para entrar. Y ingresa en el cuerpo humano, se aloja, va formando granuloma también, un poco como la tuberculosis, y va desarrollando la enfermedad progresivamente hasta que luego de varios años de instalado, desarrolla una enfermedad que puede ser grave, que puede ser pulmonar, puede ser tegumentaria, sobre todo. Entonces, las formas clínicas, nosotros tenemos formas agudas, una sola forma, una forma de neumonía, una neumonía aguda micótica, que no es la más frecuente. Es bastante fugaz, puede pasar desapercibido inclusive, o pasar como si fuera una neumonía de otro origen, y se hablaba de autolimitación. Realmente la autolimitada no es, se tratada va. Pocas veces fue diagnosticada en la forma aguda. Sin embargo, la más conocida es la tegumentaria crónica o sistémica crónica, que afecta tegumentos y afecta pulmón. Está la subaguda, está la crónica, pulmonar crónica, pero la pulmonar tegumentaria crónica es la más frecuente. O sea, hay varias formas clínicas. La forma clínica aguda, solamente una forma. Hay una forma también aparente, que puede ser la persona está infectada, así como el caso, decíamos, de la tuberculosis, que hay la infección, pero no hay enfermedad. Entonces también este microbio puede infectar, este hongo puede infectar el organismo, pero sin crear enfermedad. Entonces es asintomática y portador de la enfermedad sin presentar la enfermedad. Y la otra, como le decía, la aguda, que es escasa, la pulmonar crónica, que es un poco más frecuente, y la tegumentaria o sistémica crónica, que es la más frecuente de todas, que afecta, como decíamos, orofaringe y a nivel pulmonar sobre todo. ¿Cómo diagnosticamos? Diagnosticamos igual que la tuberculosis por los signos clínicos y el examen de esputo. Y el tratamiento vamos a hablar al final de todo, pero vamos a adelantar diciendo que el tratamiento se hace de base de sulfamidas al comienzo, y hoy día con los antimicóticos modernos que tenemos un tratamiento ya muy
bueno y estable. La sulfamida que usábamos antes, la sulfadiazina, ya hoy día no se usa sulfadiazina, existe aún, pero ya nadie usa. Si usted escucha que alguien usa sulfa, usa más bien como polvo para espolvorear algunas heridas o algo así, y los curanderos que seguirán usando, y algunos médicos que nos comportamos como los curanderos, pero la sulfa tradicional, esa sulfadiazina, que era, ya prácticamente no existe. Hoy día la sulfa que tenemos es sulfa-metoxazol-trimetoprim, que está asociado y ya tiene una potencialidad bastante importante, pero que aparecieron ya mucho después de todo eso. Antes el tratamiento se hacía con esas sulfas y el tratamiento era de por vida. Entonces, imagínense ustedes, un paciente que estaba con micosis diagnosticada era un paciente condenado a medicarse toda su vida. Bueno, hoy día no, ya no es así. Entonces vamos a ir viendo después. Ahí está. Ese es el Paracocidioides brasiliensis. Y los que son promilitares, por así decir, dicen es como una rueda de marino. Porque ustedes ven la parte central, como si fuera un timón, y todos los soportes, o sea, las saliencias que tiene, como si fuera un timón de los barcos. Entonces le llaman el timón de marino. Sin embargo, los norteamericanos y los pro-norteamericanos dicen, ah, no, es el Mickey Mouse. ¿Por qué? Porque es una cabeza y tiene dos orejas. Es una cabeza y dos orejas. Entonces es Mickey Mouse. En realidad me gusta más decir timón de marino. No soy pro-militar, pero me parece menos propagandístico. De todas formas, es un hongo redondeado, birrefringente, o sea, tiene dos capas, y cuando uno lo observa, porque puede observarlo con un microscopio de muy poco aumento, incluso al natural se pone la expectoración del paciente, el escudo del paciente, entre lámina y laminilla, y se puede observar en fresco, y esa capa está brillando. Uno ve brillante la capa, por eso es birrefringente porque refleja eso. Entonces hay una refringencia de ambas capas y tienen las saliencias, que son las gemas, porque se multiplica por gemación. Si ustedes observan bien, si se ve en la pantallita de ustedes, o en la pantallota, si los que pueden hacer, acá ven la birrefringencia, ahí están doble capa de lo que va a ser una célula hija, digamos, un hongo hijo. Entonces, es muy interesante para ver, no para tener como enfermedad por supuesto. Así es como se ve en los cultivos, están las hifas, y de las hifas son las ramas por las cuales están unidas cada uno de los pequeños hongos. Es un hongo también, he visto con una coloración de ginza, y entonces ven la cantidad de gemas que tiene. Y ahí está el timón de marino, eso solamente para que puedan saber. Entonces el timón de marino es eso, y a eso es lo que se le comparó cuando vieron por primera vez a este hongo. Bueno, acá están las formas clínicas, una asintomática o subclínica, donde el hongo está dentro del paciente, pero el paciente no siente absolutamente nada. Una infección pulmonar aguda, que suele aparecer con un poco de tos, un poco de catarro, un poco de fiebre, pero no tan importante y que puede ceder sola a veces. La pulmonar crónica, que es bastante frecuente, pero la diseminada aguda, que puede verse en algunos pacientes, pero la diseminada crónica es la que más vemos y la que más nos preocupa sobre todo. Y fibrosa residual se llama solamente aquella que ya ha tenido todo el proceso de la diseminada crónica y solamente vemos fibrosis por todo lado, fibrosis a nivel orofaríngeo, fibrosis a nivel pulmonar, a veces incluso a nivel genital podemos ver fibrosis. O sea, anal realmente en los varones. Y ahí viene, vamos a hablar un poquitito del contagio. Siempre se habló que el contagio es por contacto directo. O sea, uno tiene que contagiarse con el hongo de algún lugar y generalmente es de las plantas. El contagio interhumano muy rara vez fue comprobado. Y el contagio a través de la expectoración no es la más frecuente. Existe ahora, se describe, pero en forma muy rara.
Y entonces, antes decían nuestros profesores que se contagia con las briznas de paja que la gente en el campo usa para limpiar su diente. O sea, la gente toma una pajita del campo y va limpiando su diente y en esa forma se contagia. Y los argentinos fueron un poco más allá. Dice el agricultor que va a cultivar o el hombre de campo que va a cultivar, tiene sus evacuaciones en el campo, limpia con una hoja su zona, su región anal y a través de eso puede contagiarse. Eso es la contagio. Les cuento simplemente como título informativo y para alegrar un poco la tarde, a pesar de que no siempre uno alegra la tarde con esas cosas, pero para que sepan hasta dónde llegaban los investigadores para saber cómo se contagiaba, porque esta gente decía, no, yo no meto la paja en la boca, pero sí uso hojas de yuyos para mi higiene anal. Entonces, por allí podían contagiarse también con el hongo. Ya es histórico eso, muy poca gente va a usar eso, pero todavía puede acontecer. Alteraciones de qué encontramos con ella. Bueno, pero antes de ir a esto, vamos a ver un poco el cuadro clínico. ¿Cómo se presenta un paciente con una paracarditis de micosis? Es igual, un poco parecido a los pacientes respiratorios crónicos, un poco como un paciente tuberculoso, es un sintomático respiratorio, varios de ellos vienen con tos y expectoración de más de 2 semanas de tiempo, adelgazamiento, fiebre que no solo es vespertina, sino fiebre más o menos constante, continua, pero nunca una fiebre muy importante, una febrícula o una fiebre moderada y pérdida de peso. Aparte de eso, no pocas veces está acompañado de lesiones a nivel laringio. Muchos de ellos vienen porque hay una alteración en la voz, una ronquera, una disfonía de mucho tiempo o una dificultad para tragar, o sea, no una dificultad, sino que un trastorno al tragar, al deglutir, comienza el paciente a toser y a atorarse, como decimos habitualmente. ¿Por qué? Porque hay una falsa vía. Entonces el paciente, la glotis que tiene que tapar la epiglotis que tiene que tapar la glotis, no tapa y entonces pasa parte del alimento en la vía aérea y le obliga a toser a este paciente y a sentirse como ahogado por los alimentos que van en la vía respiratoria. Entonces, suelen ser los cuadros que le traen a los pacientes. Entonces, un paciente con pérdida de peso, con fiebre, síndrome de fiebre prolongado y generalmente sintomático respiratorio. Aparte de eso, puede tener trastornos a nivel orofaringe, o sea, a nivel de laringe, faringe. Laringe sobre todo. Muchos de los otorrinos son los que nos derivan a estos pacientes. Entonces, las lesiones pueden ser tegumentaria, o sea, tegumento sería ahí en la parte orofaringe, en la parte mucosa. También puede ser la mucosa anal, no pocas veces vimos. Él le había explicado justamente cómo es que puede contagiarse en esa zona. Los pulmones, pacientes que comienzan a tener tos y normalmente al examen físico encontramos muchos subcrepitantes sobre todo y encontramos algunas sibilancias, no pocas veces algunas sibilancias. Ronco podemos encontrar también si está sobre todo con proceso catarral. Y en la radiografía de tórax vamos a ver lesiones que parecen compatibles con una tuberculosis, pero no vemos imágenes cavitarias evidentes. O podemos ver en cuadros muy avanzados, pero no es la regla inicial por lo menos. Sistema linfático, podemos encontrar ganglios linfáticos en cuello, sobre todo en axilas, y todas las cadenas linfáticas pueden estar afectadas. Hoy día que tenemos ecografía, con la ecografía podemos ver ganglios abdominales inclusive. En la tomografía podemos encontrar ganglios paratraqueales, paravertebrales también. Entonces, todo eso podemos ir encontrando en el sistema linfático. Los órganos abdominales pueden afectar a intestinos, sobre todo, ustedes saben que en los intestinos están las famosas placas de Peyer. Las placas de Peyer pueden estar aumentadas, causar incluso pseudooclusiones en estos pacientes. O sea, es una enfermedad que puede afectar todo el organismo y presentarse en formas muy diversas. Sistema nervioso central,
No llega a ser una meningitis, pero puede afectar lesiones ganglionares de los ganglios nerviosos y ir alterando también la parte neurológica. El sistema osteoarticular, por la vecindad, puede hacer también lesiones osteolíticas y ir haciendo lesiones que son compatibles con osteomielitis posteriores. Entonces, con esto nos damos cuenta que es una enfermedad que puede afectar todo el organismo y que hay que por eso tratar y conocer, sobre todo conocer para diagnosticar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Dijimos de los antecedentes clínicos. Entonces el clínico es muy interesante porque nos va a orientar. Generalmente clínicamente vamos a tener como diagnóstico diferencial la tuberculosis y vamos a hacer exámenes correspondientes para ambos. Vamos a hacer examen de esputo para hongos, o sea, buscando Paracoccidioides brasiliensis, y también vamos a buscar bacilo de Koch porque puede ser que ambos estén. Antes decíamos, no, si tiene Paracoccidioides no tiene tuberculosis. No, no es cierto. Ambos pueden coexistir. Entonces, hacemos un examen micológico, o sea, un examen del esputo, un examen bacteriológico, y entonces podemos ir observando eso. La diferencia que en la observación, sin preparación previa, se puede encontrar el hongo con mucha facilidad. Se puede encontrar en esputo, se puede encontrar en raspado de las lesiones. Por ejemplo, si el paciente tiene a nivel orofaringeo, a nivel de las cuerdas vocales, uno puede hacer un hisopado allí y en ese hisopado encontrar. O sea, es relativamente fácil encontrarle al bacilo, perdón, al hongo si vamos a buscar, pero tenemos que buscar. Y esas son las pruebas directas. Ahora están las pruebas indirectas que también en Ciudad del Este hacemos. La prueba de la paracoccidioidina podemos hacer y con ella vemos. Y las reacciones serológicas que no hacemos en general, muy poca gente, pero para la paracoccidioidina sí se hace. La radiología. En la radiología nos va a dar la lesión, la extensión lesional sobre todo, y generalmente, como les decía, vamos a encontrar lesiones fibrosas, lesiones importantes en pulmón, pero la inicial nunca va a ser cavitaria. Podemos encontrar cavidades, sí también, pero las cavidades no van a ser con un borde grueso, como se ve en la tuberculosis, van a ser un poco diferentes en su forma de ser. Si no podemos obtener el hongo con un hisopado o con un examen de esputo, una broncoscopía puede ser muy importante, o un lavado bronquial. El lavado bronquial puede hacer a través del fibroscopio, muy fácil, porque uno va viendo lo que va recogiendo y de paso va mirando un poco a ver qué lesión hay. En Ciudad del Este podemos hacer, un día vamos a ver con los neumólogos, a ver si nos invitan para hacer una broncoscopía, así podemos observar con ellos. Entonces, son exámenes que se hacen para el diagnóstico de esta enfermedad. Si quieres hacer una pregunta. Casi siempre estos pacientes tienen comorbilidades por ahí, ¿verdad? Tipo, está muy asociado por ahí la tuberculosis o inmunodeprimido por ahí, la infección por hongos. Hasta hace 20 años decíamos, no, si tiene paracoccidioides no va a tener tuberculosis. Sin embargo, comenzamos a ver, cuando indagamos más, cuando investigamos más, encontramos que sí hay comorbilidades y suelen estar asociados. No es lo más frecuente, no es la asociación más frecuente, pero sí está asociado a otra patología como la diabetes, por ejemplo. Un paciente con diabetes con más facilidad puede hacer, un paciente con inmunodepresión. Ahora, la inmunodepresión, por lo menos en aquella época, era la parasitosis en nuestros pacientes. Nosotros tenemos muchos pacientes anémicos por parasitosis nutricional. Todavía seguimos viendo, no es nosotros no vimos, todavía seguimos viendo. Si nos descuidamos, vamos a seguir teniendo mucha parasitosis en todo lugar, no solo en el campo, como la gente quiere creer, en los lugares, en los cinturones marginales de las ciudades, sobre todo, hay mucho más. Acá en Asunción tenemos en las zonas marginales mucha gente que vive en malas condiciones, se alimenta mal. No es que no comen mucho, pero mal. Y lo mismo pasa en los cinturones de marginales de Ciudad del Este. La gente come y toma bastante, pero come mal, no come lo que tiene que comer.
Y la higiene a veces, bien, gracias, está por ahí nomás, por afuera de la casa. Entonces, por ahí puede haber parasitosis, hay parasitosis entre nosotros todavía. Entonces, la parasitosis es algo que también deprime las defensas en los pacientes. Ahora, es una enfermedad que se ve sobre todo en la gente que está en el campo o que estuvo por el campo mucho tiempo. Entonces, esa es la que estuvo en contacto con la naturaleza, sobre todo, es la que más fácilmente va a hacer esto. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos entonces. El diagnóstico diferencial ya les decía. Primero con la tuberculosis, luego aquellos pacientes con lesiones, sobre todo con la leishmaniasis, sobre todo la leishmaniasis cutánea o mucosa, pero la leishmaniasis generalmente vamos a tener la puerta de entrada, una lesión generalmente en miembros inferiores, porque está a la altura donde vuelan los gérmenes que transmiten, que son los genes, los barigüí, que son los que transmiten la leishmaniasis. Entonces, vamos a encontrar lesión a ese nivel. No pocas veces no encontramos la lesión, porque a lo mejor pudo haberse curado sola, y entonces encontramos lesiones. Entonces, la leishmaniasis también tenemos que ver como diagnóstico diferencial en estos pacientes. Podría ser también la lepra, pero es menos frecuente confundir con la lepra, pero con la tuberculosis sí podemos confundir frecuentemente y tenemos que diagnosticar ambas porque pueden estar asociadas. ¿Cuál es la evolución de estos pacientes? Con un buen tratamiento curan y curan muy bien. Y son personas que van a recuperarse plenamente. Si el tratamiento, ya vamos a tener lesiones pulmonares fibróticas que le van a llevar a una insuficiencia respiratoria que puede ser leve, moderada o severa. Entonces, de ahí la importancia de que se haga un tratamiento a tiempo, y un diagnóstico a tiempo y un tratamiento adecuado. Si dejamos evolucionar a su libre albedrío, eso le va a llevar a la muerte al paciente, con toda seguridad. Insuficiencia respiratoria severa, dificultad para deglutir y varias cosas más. Entonces, eso es una enfermedad mortal en los casos en que no se hace un diagnóstico certero. Asociaciones mórbidas, ya dijimos, la tuberculosis en primer lugar, y luego pueden, o sea, no en primer lugar, perdón, la tuberculosis que ahora sí sabemos que puede coexistir, y luego las otras enfermedades propias de las personas como la diabetes, la hipertensión, otras enfermedades, y también enfermedades de la piel, como el caso de la leishmaniasis que puede asociarse o alguna otra enfermedad más. Generalmente no es demasiado. Y ahora el tratamiento. ¿Qué hacemos como tratamiento en estos pacientes? Creo que acá tiene. El tratamiento en los pacientes, como le decía, usábamos la sulfadiazina antes. Y la sulfadiazina había que usar 8 gramos diarios. 8 gramos diarios significaba comprimidos de 500 miligramos. ¿Cuántos comprimidos hace así? A ver, ¿a quién hace el cálculo? No hagan con el teléfono, hagan mentalmente. Es 500 miligramos, se va a hacer 8 gramos, son 16 comprimidos le dábamos todos los días. Calcule usted la cantidad de comprimidos que tenía que deglutir el pobre proteína. ¿Casi 8 comprimidos por día? No, 8 gramos por día. Ah, sí. 8 gramos por día y era de 500 miligramos. Entonces, 16 comprimidos por día. Era mucho. Y el paciente tomaba. Y, por supuesto, las sulfas son también, ocasionan freno medular, un montón de cosas. Entonces, tenía que hacer controles y si la médula comenzaba a no producir tantos glóbulos blancos, o sea, disminuía su efecto, se suspendía, se retomaba, era realmente un tratamiento engorroso. No era muy eficaz. Y, aparte, muchos abandonaban. Y luego apareció la sulfa más moderna, sulfatrimetopril, y ahí ya fuimos a 2 años de tratamiento. Y le dábamos doble dosis inicial y luego dosis
igual todo el tiempo. También tenemos trastornos de tipo medular con él, o sea, trastorno hematológico puede traer la sulfamethoxytrimetoprim. Pero en tratamiento largo, así como era. Luego surgieron el ketoconazol y últimamente el itraconazol. Y el itraconazol le usamos ahora. Usamos 200 miligramos inicialmente y luego 100 miligramos. 200 miligramos vamos a usar por 1 o 2 meses inicialmente y luego 100 miligramos hasta completar 6 meses de tratamiento. En ese tiempo curamos a los pacientes. El paciente se cura y no solo se cura, sino no hay tanto desarrollo de fibrosis en ellos. Entonces, ahora, la clase no es larga, hice una clase corta como para que les guste y para que no se aburran y traten de aprender. Pero aparte tengo unas imágenes que son muy interesantes de que ustedes vean, más que todo para sensibilizarse. Así que vamos a terminar la clase y vamos a mirar un poco esas imágenes enseguida. Entonces, ese tratamiento de la paracoccidiomicosis, el diagnóstico es fundamental, una vez diagnosticado hacer un tratamiento. La medicación está proveída por ciertas fundaciones a nivel Asunción por lo menos, y tenía que asociarse para que vaya. Lo que nosotros queríamos era que sea así como la tuberculosis, sea un tratamiento proveído íntegramente por el Ministerio de Salud, pero hasta ahora esa parte no se llegó porque varios motivos. A lo mejor cada vez que se trata esto aparece otra cosa y dejamos de lado. De todas formas, ¿cuáles son las recomendaciones para una enfermedad así crónica? Primero, hay que contar con los reactivos adecuados para el diagnóstico. No es demasiado complicado. Eso es, bueno. Difundir el conocimiento de la enfermedad. Esto que hacemos. Que la gente conozca lo que es la enfermedad. Y ustedes hablar un poco de eso cuando de repente le toque hablar en un foro público, aunque no sea foro médico, para que se sepa que esto es una enfermedad que existe. Y unificar tratamiento con drogas eficaces e incluirlo como programa de salud pública. Eso es lo que habría que pensar. Vamos a ver algunas imágenes y después vamos a ir a ver. La imagen radiológica, como ustedes ven, esto es lo que puede verse en un pulmón, digamos, con lesiones mínimas aún. Y vemos imágenes que parecen cavidades, pero que no son cavidades muy evidentes, como acá ven a la izquierda. Pero se pueden. Hemorragia, 1 hora por ahí, y no sé si pongo hemograma así nomás o Sergio, le pongo así. Sergio. Porque yo le conseguí Alguien entró allí. la de Por favor. se la transcribí, no, Sergio, tu micrófono. este es su Sí, nombre. alguien. Mire, parece que en la clase no están atendiendo. Están mirando otra Sergio, cosa. tu micrófono. Yo me desperté tarde Vos podés silenciarle nomás doctor su micrófono. y traje No, el no sé filtro quién, no le veo. Vos sos de la ficción ahí, podés silenciar nomás. No. y a partir, no sé si Tenés que clicar sobre su nombre, doctor, y poner eliminar. no Pero, sé pero no Sí, sé quién yo. es. Yo no les tengo acá en la. Bueno, voy a ver un poco. Bueno, no importa, vamos a continuar. Dice participantes, doctor. ¿Cómo? Arriba ¿Y eso? dice participantes. Y para sacarle la sangre y poner en el tubito y enviar en el laboratorio. Acá. Sí, pero son 44. Bueno, no importa. Bueno, vamos a dejarle nomás que. A ver si. Chipiche paite. Sangra, amor. Igual nomás. No es Algo se llama, No, pero ella me dijo que tiene que ser en ayuno. algo se llama Sergio, doctor. Hablé sobre ese y silenciarlo. No, Así pues se sí, llama. yo estaba pensando sacarla ahora y llevarla mañana al laboratorio. Y ahí hay 24 horas la verdad. No le encuentro al que está con el micrófono activado. Bueno, no importa. Hola. Vamos a dejar nomás ahí. No vamos a escucharle nomás. Bueno, entonces, vamos a ver la otra imagen que estábamos viendo. Ahí ya está, doctor, le eliminé.
Sí, Ya, ya se parece. silenció, doctor. Ya. Sí. Pues, menos mal no dijo nada íntimo. Vamos a ver un poco, a ver. Doctor, antes de pasar a la imagen, 200 miligramos por día es, ¿verdad? 200 de entrada. La Sí, por primera, día. los primeros 1 o 2 meses. Y Sí. luego se da, Bien. y luego se da 100 miligramos hasta completar. Ok, gracias. Sí. Sí. Mire, ahí están las lesiones, como les decía. Por ejemplo, ven ustedes acá la lesión en la mandíbula, en el maxilar inferior. Esas son lesiones que son sugestivas de eso. Estas son lesiones que acontecieron luego de mucho tiempo. Calculen ustedes cómo deglute este pobre hombre. Y lo mismo este otro. Bueno, este es casi, no es el mismo. Sí, es el mismo. Ahora, para que ustedes vean de repente dónde puede haber subido la puerta de entrada también. Entonces, es muy particular esto, pero de todas formas, es algo que, como les digo, hay que pensar, hay que saber que existe y sobre todo hacer el tratamiento correspondiente cuando haya esos casos, porque es bien importante. Y es es bien curable hoy día, se cura completamente, se negativiza el paciente y uno puede transmitirle lo que, o sea, puede hacer que el paciente tenga ya su cura y su buena vida otra vez después. Y no, otra cosa más, no hay mucho contagio interhumano, muy rara vez, si se demostró alguna vez, es algo bien poco evidente. Entonces, no hay contagio interhumano, es muy raro que haya, excepto que alguien manipule la expectoración o las lesiones que tiene. ¿Observan la nueva imagen? No todavía. No todavía. Pero vamos a ver un poco, sí. Un ratito. A ver. ¿Ahora ven? Sí, ahora sí. Ahora ven. Y bueno, ustedes van a ver ahí. No se revela. Muy nervioso. Estas son las hifas como les mostraba ya aquella. Y esta es la forma como uno puede ver el hongo cuando está con más gemas. Porque la reproducción de los gérmenes se hace por bipartición, como el caso de la tuberculosis, por gemación, como en este caso, o por esporulación. Esporulaciones forman esporas dentro de la célula y salen cientos de células. Bueno, primero puede ser 10, 20, 30, pero puede ser miles también, como el caso del cólera, por ejemplo, que se reproduce rápidamente y en forma. Esta se reproduce por gemación y las gemas son estas, pequeñas formaciones que van saliendo de la membrana y van formando nuevas células y va haciendo. Esa es la forma como se reproduce este germen. Y al lado ven las hifas como están. Bueno, acá están, hay mucho texto, lo vamos a ir viendo. Bueno, ahí ustedes pueden ver la distribución, por ejemplo, desde México, toda la zona de América del Sur hasta lo que es la Patagonia. Acá no mostraron todo, la Patagonia está por acá, por debajo por el sur de Buenos Aires.
y afecta en gran medida a las personas. En Paraguay, las regiones que más teníamos eran estas: San Pedro, Caguazú, Alto Paraná, Central, pero en muchos casos migran, así que encontramos en cualquier otro departamento, podemos encontrar pacientes con paracoicidio de micosis. El cultivo de hongos se puede también hacer en tubos de ensayo, en medios sólidos, y las colonias hacen en esta forma como ustedes ven. Un poco parecida a las de la tuberculosis son estas colonias, pero se hace mucho más rápido. A partir de la segunda semana ya se puede ver, incluso más rápido. Las formas clínicas ya habíamos hablado. Ahí ustedes ven. Esas son lesiones, y de estas lesiones pueden ser extraídos los hongos. De estas pequeñas lesiones, como ustedes pueden ver, estas son para hacer un hisopo o un hisopado y hacer sobre lámina limpia, lámina bien pasada del alcohol, sobre todo, bien alcoholizada, y se pone encima una laminilla o se pone tinta china y con ello se puede ver. Si no, se pone hidróxido de sodio nada más, se pone un poco de suero fisiológico y se puede observar así como ustedes vieron allá. Estas lesiones no son precisamente las características, pero ponen acá simplemente para mostrar que pueden ser confundidas con otras. Con esta generalmente no se va a confundir. Esta es una radiografía de tórax de un paciente que está inicialmente teniendo, y esta es una microscopía electrónica, cómo se puede ver el hongo y cómo se puede ver las lesiones en él. Ahí ustedes ven otra imagen más a nivel de la lengua. También esto puede confundirse con qué cosa. Ustedes han dado dermatología este año o ya dieron. Este año Estamos recién. en el- Este año recién. Y Sí. bueno, ¿cuáles son las lesiones que pueden haber en boca? Así también, el LUES, la sífilis. Sí. Entonces también puede ser confundida con sífilis en esto. Estas lesiones pueden ser lesiones sifilíticas así. No se ve muy frecuentemente, pero de la conducta que vamos teniendo, creo que en cualquier momento podemos ver otra vez. Son lesiones que se ven sobre todo en aborígenes de México. Y ustedes pueden ver la adenopatías, cadena de adenopatías. Examinar al enfermo es muy interesante porque nos muestra muchas cosas. Esto es lo que yo no quiero más que vean ustedes. Y esas son lesiones que nosotros sí habíamos visto. Lesiones parecidas a esta habíamos visto nosotros, y cuando curó con una boca totalmente en boca de pescado, que le llamamos. Y le tocó a este ciudadano que habla con ustedes tener que abrir eso porque no teníamos cirujano plástico, no había mucho cirujano plástico y los plásticos son muy caros. Tenía que ir abriendo progresivamente hasta que le haga una boca razonable para deglutir. Calculen ustedes por ejemplo. Esta es la boca del paciente. Entonces había que ir abriendo despacito. Mira, así que hice de cirujano plástico en esta época. Bueno, en una época ya muy remota realmente. Muchos de ustedes no nacieron todavía con eso. Era fines de los 70, comienzo de los 80. Esta es a nivel laringio. A nivel laringio también. Ahí. Cuerdas vocales. Ven ustedes la lesión, una lesión granulomatosa ahí. Y esa, ¿qué diagnosticaría? Vamos a suponer uno de ustedes es otorrino y ve eso. ¿Qué diagnóstico me va a hacer con eso? Y era unilateral, creo que un pólipo por ahí era. Un pólipo, va a decir uno. Era Y por la otro, boca. se puede pensar que es un cáncer también. Sí. Un cáncer, sí. Y esto, la misma cosa. Esto sí que uno va a decir, no, ese es un tumor canceroso. ¿Por qué? Porque la lesión es muy anfractuosa, es sangrante, todo eso. Sin embargo, es paracoicidio. Estos son todos paracoicidios. Entonces, ahí está la radiografía. Esto parece, ¿qué cosa?
¿Se acuerdan de alguna de las radiografías que vimos cuando tuberculosis? Mirando solamente estos campos no podemos decir que es una tuberculosis miliar, estos campos. Pero al ver que no están en todos lados, entonces nos decimos que no es. Pero se puede confundir con una tuberculosis miliar esto. Fíjense, acá está lleno de granulitos. ¿Ven? Lleno de granulitos si miramos bien. Entonces, es una enfermedad que hay que tener en cuenta porque, miren lo que... Esto es una radiografía que cuando cure, el paciente va a curar con tanta fibrosis que va a respirar con ruido constante. Esto va a dejar cicatrices grandes. Ven ustedes, acá, vamos a suponer, yo les pongo esta radiografía a ustedes y les digo, descríbanme esta radiografía. ¿Cuál tiene que ser la descripción de ustedes? Profesor, yo veo pulmón destruido en ambos campos. Y yo no voy a tener nada para decirle, no me gusta la descripción. Porque realmente los dos pulmones están totalmente destruidos. Y a eso es lo que yo no quiero que lleguen nuestros pacientes. Ahí está. Esto es parte de lo que sería aquello. Calculen ustedes todas las pequeñas cavidades que hay, las lesiones que hay. Esto ya son imágenes actuales. Bueno, hasta ahí. ¿Quieren preguntar alguna cosa? ¿Les asustó, les asustó ver imágenes así tan feas? Lo de la boca es horrible, ¿no? Sí, o sea, es impresionante, es algo que uno no quiere ver y es más, calculen ustedes que ustedes estén viéndole al enfermo y que tengan que conversar con él y decir, mire señor, esto se va a curar, pero le va a quedar. No le puede decir, mire don, usted llegó demasiado tarde y se va a curar, pero va a quedar con una boca inútil. No le puede decir así. Tiene que ser de la forma más elegante posible, con la mejor sonrisa si es posible, o por lo menos con una cara de afable, de que él va a estar bien. Porque si no, ¿cómo? Nosotros tenemos que alentarle a estos pobres pacientes cuando nos vienen. Porque ya vienen después de mucho tiempo de haber pasado a lo mejor con otra gente que le dio, que le medicó mal o que no le medicó realmente. Entonces, son cosas que tenemos que ir viendo. Entonces, son lo que uno no querría que llegáramos a eso. Esa es la verdad. Entonces, saber que la paraclosis de microsis existe, saber que es fácil diagnosticar toda vez que uno hace un buen examen clínico, o sea, una buena historia clínica, ver identificar el hongo en el laboratorio y el tratamiento que es cara el itraconazol es caro, pero es muy bueno, entonces no se pierde con eso. Entonces, está. ¿Alguna pregunta? Doctor, para confirmar nomás, la prueba entonces para definitiva sería la frotis, ¿verdad? El froti es definitivo porque nosotros vamos a ver, el cultivo sería lo más lógico porque vamos a cultivar el material y eso va a crecer. Se llama medio de saburo el medio en el que se cultiva. Y eso va a crecer y entonces decimos, sí, un hongo está vivo. Pero con tener presente el hongo ya nos hizo el diagnóstico. Ok. Sí. ¿Otra pregunta? Durante el tratamiento lo que hay que hacer es controles periódicos de hemograma para ver si no hay alteración del hemograma, porque todos estos medicamentos antimicóticos tienen también pueden ocasionar freno medular y si frena hay que suspender. Y también son agresivos hepáticamente. Entonces si vemos que hay alteración hepática importante, suspendemos o variamos. Pero generalmente no hay mucho trastorno para hacer. Pero hay que hacer. Bueno, que tenga buena tarde. Con mi grupo le veo el jueves, así que hasta el jueves. Chao, doctor. Gracias. Sí, hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Doctor. Nos vemos.
Cuídense mucho. Son muy valiosos ustedes. Chao, doctor. Vos también. Gracias, doctor, Gracias. igualmente.